de China y ahora pues de la experiencia clínica, como decíamos antes, un filtro importante del trabajo realizado en el sentido de pasar de la teoría a la práctica y a la eficacia de los productos. La aportación de la práctica clínica, como decíamos antes, principalmente en el hospital principal de Kunming, en Yunnan, en la provincia de Yunnan, en China, pues ha sido estar durante muchos meses a lo largo pues, de sus últimos años con algunos profesores destacables de estos hospitales y ver en su práctica diaria un poco la utilización que pueden hacer de las fórmulas. Evidentemente la densidad de pacientes que puede haber ahí y la cantidad de situaciones clínicas que se pueden encontrar es muy importante. Entonces, bueno, se va observando un funcionamiento muy rodado de la farmacopea china. En el caso de los profesores con que hemos podido estudiar, unas principales fórmulas de 25 a 30 fórmulas, como decíamos antes, que constituyen el núcleo de los tratamientos, a partir de los cuales ellos pues, luego introducen variaciones para ajustar el tratamiento final. Entonces estas variaciones, estas fórmulas principales, muchas veces se pueden combinar entre ellas para ajustar el tratamiento a las condiciones particulares del paciente, y luego dentro de estas fórmulas tradicionales se pueden introducir algunas variaciones. Teóricamente, lo que es una modificación en una fórmula, tanto en nivel de ingrediente como de dosis, puede implicar que esta fórmula haga una cosa muy distinta, porque cada ingrediente y cada dosis tiene su explicación y su porqué. Simplemente en la clínica y por los años de práctica que pueden llevar estos profesores en Kunming, por ejemplo, ellos realizan algunos cambios dentro de los ingredientes o dentro de las dosis que no implican una modificación del espíritu de la fórmula, sino que vienen a reforzarlo. Entonces, estas modificaciones en los ingredientes o en las dosis introducen una flexibilidad y una eficacia mayor que ha podido ser contrastadas en estas condiciones de estudio. En cuanto a las variaciones que vienen a modificar las fórmulas principales, hay variaciones que son tradicionales establecidas en los tratados clásicos, como puede ser la variación de Zimu y Huangbai para eliminar más calor conservando el Yin, o la modificación Mudampi más Zizi para eliminar más calor al lado de una fórmula que ya está tratando este síndrome de fondo. Luego, las variaciones intervienen para tratar eventualmente un síndrome adicional o un paciente que realiza una consulta por un tema más bien digestivo, que son bastante frecuentes en China, y la necesidad para este paciente en concreto, que en este momento sufre, pues, por ejemplo, insomnio o agitación, para esta necesidad de añadir algunas plantas que ayudan también a calmar la mente, por ejemplo, o tratar un determinado síntoma, por ejemplo, de más acidez o de más regurgitación, vómitos o náuseas. Entonces, en este caso, la variación es el ajuste, el toque final que da el tratamiento individualizado y eficaz en la situación del paciente. Entonces, es un aspecto fundamental. Es decir, una fórmula es importante, pero la variación también refuerza mucho la eficacia de los tratamientos. Eso es la adaptabilidad, la necesidad de poder adaptarse a la situación del paciente. Individualizar el tratamiento, reforzar la eficacia del tratamiento y eventualmente completar las funciones y las acciones de la fórmula principal. Es tan importante el tema de las variaciones que en muchas de las fórmulas que veremos ahora, la variación adquiere el papel de emperador o de ministro, según la jerarquía que ha detallado ahora Carlas, pues es un aspecto fundamental. Entonces se tiene que considerar, como por ejemplo en esta fórmula, hemos hablado ahora de la fórmula Siwu-Wan como fórmula base de 4 ingredientes para tonificar la sangre. Podemos imaginar que la insuficiencia de sangre, la pérdida de fluidez en la circulación sanguínea, lleve a un tipo de estancamiento que es bastante frecuente en situaciones como por ejemplo amenorrea, dismenorrea. Aquí el trastorno de fondo será insuficiencia de sangre, pero este bloqueo que ha surgido también se tendrá que tratar. La variación de Siwu-Wan, es decir,
4 plantas para aquí nutrir la sangre que veíamos antes. Se varía con 2 plantas, Tauren y Junhua, que son 2 plantas fundamentales para movilizar la sangre. Es decir, que este tratamiento aquí es doble, nutrir la sangre y a la vez ya está generando la movilidad del desbloqueo de la sangre, es decir, una resolución de la insuficiencia de sangre, pero también de la éstasis. Entonces, esta variación aquí, como vemos, es fundamental. Lo mismo en la variación de lo que era Yu Wei de Huangwan como fórmula principal para nutrición de yin, de hígado y riñón que comentábamos antes. Hemos dicho 6 ingredientes que nutren el yin con la complejidad de la formulación de, en este caso, de Yu Wei de Huangwan. Pero imaginemos que la insuficiencia de yin, aparte de la deshidratación, aparte de la desnutrición que pueda generar, también puede generar una sintomatología de calor. No es sistemático, pero muchas veces pasa que haya calor por insuficiencia de yin. Ahí habrá que nutrir el yin, es importante, pero también habrá que eliminar calor, por lo que añadimos 2 plantas que son frías, que enfrían, que bajan el calor, preservando el yin. Ambas tienen tropismo a riñón y refuerzan el yin de riñón. Entonces se eliminan calor y refuerzan el yin de riñón. Esta variación Zibai de Huangwan es también una fórmula muy importante y muy frecuente en estas situaciones de calor por insuficiencia de yin. Hemos hablado de las fórmulas tradicionales, hemos hablado de las variaciones, ambas pasan por el filtro legal que hemos mencionado antes y lo que nos da es los preparados Fitoki, es decir, 27 fórmulas tradicionales, que no son pocas, y 16 variaciones que permiten ajustar los tratamientos. Eso significa pues, una gran variabilidad y muchos tratamientos, como decía Luis antes, de momento unos 900 tratamientos. Entonces, el último concepto que queríamos comentar y que vamos a presentar ahora es la parte del software, la innovación que viene dada por esta herramienta de trabajo. Es una base de datos que recoge, como decía Luis antes, las especialidades médicas. Terapeutas de medicina tradicional china no tenemos por qué seguir las especialidades médicas, pero muchos compendios ahora recogen las enfermedades convencionales y luego les aplican la diferenciación de síndrome en medicina china. Entonces es una entrada principal. Pero también veremos que este software nos permite entrar directamente por los síndromes de la medicina tradicional china. Muchos trabajamos directamente desde los síndromes de la medicina china. Es un soporte tecnológico y, como decía Luis antes, no pretende sustituir el trabajo, será pues la farmacopea, ahora es fácil, entro y ya está hecho. No, simplemente es una guía porque muchas enfermedades, no sé, de 250 enfermedades, es difícil recordarse de la diferenciación de síndrome de cada. O sea, a veces podemos tener una intuición, muchas veces es correcta, pero revalidar la opción terapéutica que se va a emplear es un poco el papel en este caso del software. Vale, decíamos 16 especialidades, incluyendo algunas categorías interesantes que vemos ahora, 200 enfermedades, cruzado con los 90 y algo síndromes habituales de la medicina china. Estamos hablando de unos 900 tratamientos actualmente subidos en la web. Es un material evolutivo en el sentido de que se puedan agregar y se están agregando más enfermedades cada día en el software, pero es una base de datos ya muy importante para las enfermedades comunes que están.